Hola Pabli, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estáis? Uf, si te contara. Si me contara, no me va a contar a mí, sino que le va a contar a todos los participantes además. Además, sí. Sí, he estado como reflexionando en, bueno, en las charlas, todo, ¿no? Pero tengo una pregunta, Da- porque las charlas de este tiempo han sido del desapego, ¿no? sí. Pero yo te quiero preguntar algo muy básico, pero ¿cómo se trabaja en el apego? Em, Porque volvemos, desapego y muchas volvémonos. cosas del Sí. desapego, ¿cachai? Pero es súper difícil trabajar el apego, porque hemos hablado de indolencia, de desapego, de libertad, pero ¿cómo se trabaja en que tú puedas lograr no tener apego? A ver, el tema a ver, la pregunta es ¿cómo lograr no tener apego? La única forma Sí, de poder no lograr apego es identificarte plenamente con tu naturaleza esencial, con lo que eres esencialmente. En el fondo, erradicar absolutamente la ignorancia que tienes respecto a lo que tú eres y identificarte plenamente con tu ser trascendente, porque tu ser trascendente o tu ser esencial o lo que verdaderamente eres en esencia es sabiduría, es amor, es capacidad, es poder. Entonces, cuando te das cuenta que tú eres la fuente de la sabiduría, la fuente del poder o de la capacidad y la fuente del amor, no necesitas nada, no necesitas apegarte a nada. Es como dice el Bhagavad Gita, eh, los Vedas para una conciencia plenamente expandida son como un tranque lleno de agua en medio de una inundación. ¿Estamos? Y los Vedas supone que son los textos sagrados de máxima sabiduría. Entonces, es un tranque lleno de agua en medio de una inundación. ¿Y qué significa eso? Absolutamente innecesario. ¿Estamos? Entonces, porque básicamente el apego se sostiene en base a la carencia, ¿ya? Y también se sostiene en base a una falsa identidad, falso reconocimiento de nuestra identidad, cuando de tener una falsa imagen de nosotros mismos, cuando el apego se sostiene en una falsa imagen de lo que nosotros somos esencialmente. Todas nuestras carencias se sostienen en base a no reconocer lo que somos esencialmente, e identificarnos y apegarnos con lo que no somos. ¿Estamos? Porque yo no soy un profesor o un maestro, como queráis llamarle, porque el profesor, el maestro me va a durar mientras tenga cuerpo. Pero cuando se me acabó el cuerpo, ahí quedó el profe. Por lo tanto, esta etiqueta de profe o de maestro, como queráis llamarla, es una etiqueta absolutamente transitoria que me va a durar mientras haya gente que me quiera escuchar y que valide de alguna manera lo que estoy diciendo o tenga un cuerpo. Mientras no tenga cuerpo, me explico, ¿no? Entonces, todo lo que yo experimento o vivo, básicamente, es transitorio, porque finalmente no es lo que yo soy esencialmente. Así como la ropa que tenemos, que tienes tú, es transitoria, así como el cuerpo que tú tienes es transitorio, todo lo que tenemos básicamente es transitorio. Entonces, eh, y aquí nos aferramos justamente a esa transitoriedad, a pensar y sentir que somos. ¿Y tú quién eres? Ah, yo soy la Pauli. ¿Y la Pauli de qué vida? Mucho es la Pauli en esta vida, pero en la vida anterior, ¿qué es lo que era? Y en la vida posterior, ¿qué es lo que es? Quizás se llame Ana María, se llame como sea. ¿Me explico, no? Tu nombre es transitorio, se lo pusieron tus papás, es un invento de tus papás. Pues si hubieras nacido en la China, te hubieras llamado, no sé, pues Mei. Y si hubieras nacido en la India, te hubieras llamado, qué sé yo, Lakshmi, etcétera, etcétera. Ya, el nombre que tiene no es verdadero, es transitorio. El cuerpo que tiene ya es transitorio y no es tan fiel ni tan incondicional como uno cree, porque pasados los años se empieza a poner achacoso, etcétera, etcétera. En el fondo, nada de lo que tú sientes que es tuyo y que te sostiene es verdaderamente lo que tú eres.
porque todo eso es transitorio, todo eso cambia. Cambió tu cuerpo, cambió tu edad, cambió tu mentalidad, cambió todo. Entonces, no, yo soy pobre, es transitorio. Yo soy rico, es transitorio, porque hay pobres que se han hecho ricos y hay ricos que se han hecho pobres, ¿no? Entonces, todo lo que es apegarse en la forma, en lo que tú no eres, es carencia. Todo lo que no sea, de alguna manera, sostenerte en los valores, es carencia. Entonces, ¿y eso por qué? Porque el identificarte con lo que no eres te genera una sensación de carencia. ¿Me explico? ¿Queda claro ese punto, no? Ya, claro, pero también me fueron surgiendo preguntas. O sea, tú dices que todo es transitorio, pero por ejemplo, eh, básicamente en una relación de pareja, ya, eh, y que muchos poetas y canciones y tantas cosas hablan de la eternidad, del amor eterno, eso no existe entonces, Esa es una fantasía que genera muchos recursos económicos para algunas personas y muchos dolores emocionales para otros. pero no existe. No, po. A ver, Es, nosotros los seres es humanos tenemos... transitorio. O sea, nosotros, si tú estás en una pareja y te patean, eh, y tú tienes apego, ¿cómo te sacáis ese apego? ya, no, ya. Volvemos a lo mismo. En el fondo, a ver, te voy a contestar la pregunta, te voy a contestar en parte. Primero, ¿cómo se resuelve el tema del apego? Dándote cuenta de cuáles son las necesidades que están detrás de tu apego. Eso es lo primero. En el fondo, el apego es, la madre del apego son las necesidades. Entonces, ahora vuelvo a lo que tú me dijiste de una relación de pareja. Si te patean en una relación de pareja, lo que se está haciendo es que la necesidad de afecto se vio básicamente mermada. ¿Pero por qué? Porque el afecto está al no descubrir, al no reconocer tu naturaleza esencial, al no conectarte con tu ser trascendente, por la razón que sea. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, ni aquí ni allá, sino que simplemente al no conectarte con la fuente que te permite ser quien eres y que te permite existir como existes, toda identificación que sea ausente a eso te va a generar carencia, porque es transitoria y te va a generar apego. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo cómo satisfago la carencia afectiva que tengo, producto de una relación de pareja sostenida en base a la carencia? Resolviendo la carencia. ¿Y dónde puedo resolver la carencia? Yendo a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Tú misma, pero tú, a tu misma nivel esencial. En el fondo, necesitas trascender la identificación que tienes con todo lo que no eres. ¿Me explico? Y todo lo que no eres, toda la construcción que has hecho, sostenida en base a la forma y en base a lo transitorio. En el fondo, entonces tú dices, pucha, si toda mi estructura está sostenida en base a, a, a una creencia equivocada a lo que soy, ¿ya? ¿Cómo lo resuelvo? Muy fácil, empieza a conectarte con aquello que te conecta con tu esencia. ¿Y qué es lo que te conecta con tu esencia? Los valores. Los valores te conectan con tu esencia. En el fondo, mientras no puedas transitar por la plena conciencia libremente, sin ningún apego, el camino ya hacia eso, hasta finalmente empezar a fluir en ese proceso existencial, empezar a conectarte con los valores. En el fondo, el amor te genera, te resuelve la carencia de afecto. La sabiduría te resuelve la carencia de, de ignorancia. Y así, ¿me explico? Entonces, me dice, pucha, pero la respuesta que me está dando es súper radical. En el fondo me estás diciendo, mira, eh, reconoce tu esencia, y he pasado por siglos y por vida tratando de reconocer mi esencia y no he podido. Sí, porque de alguna manera se está indicando de que como alma no has logrado aún tener la madurez suficiente como para poder reconocerte esencialmente.
Y mientras eso no suceda, necesitas hacer los pasos necesarios para llegar a tener esa experiencia. ¿Y eso qué significa? Vuelvo nuevamente a conectarte con los valores y a ir trascendiendo la identificación con la mente y conectándote con el corazón y conectándote con los sentimientos y conectándote con tu capacidad de poder diversificar, dejar de reconocer el amor única y exclusivamente en la fantasía que nos han contado los bonitos cantantes, los bonitos poetas, los bonitos, qué sé yo, inspiradores, ya, los vendedores de pomada también, etcétera, 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 porque son verdades a medias. En el fondo, son verdades a medias, porque el amor siempre está ahí, presente, si no, no podríamos existir. El punto no es el amor, el cómo lo entendemos nosotros. Y lo que nosotros entendemos por amor no tiene nada que ver con el amor. ¿No? Nadie sufre por amor, porque si sufrieras por amor, no tendría sentido el amor. Uno sufre por desamor. Uno sufre por las carencias, no por la carencia de amor es lo que te hace sufrir. ¿No? Entonces, finalmente volvemos. ¿Y dónde está la fuente de amor? La fuente entonces, si tú está en todo, si el punto es que está en todo, el punto es que no lo ves, el punto es que no te das la oportunidad para verlo, para reconocerlo. Cuando, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que el maestro decía que las personas que son demasiado racionales y que no se conectan con sus emociones, con sus sentimientos, el tener un animalito es un paso para poder ir acercándose a conectarse con las emociones, con los sentimientos, con el afecto. Si tú te das cuenta, la gente que tiene animales tiene una calidad de vida mucho mejor que los que viven solos, ¿no? Entonces, diversificar la gente que habla con sus plantas, que les conversa, la gente que, en el fondo, que valoras la generosidad, la prosperidad, la generosidad de la existencia en todo tu hacer, va llenando poco a poco esas carencias. ¿No? No hay soluciones mágicas. Ya lo único que así como instantáneo es el café, y bueno, y hay leche en polvo, pero el café que como es de dudosa calidad, ¿estamos? Pero el resto, fíjate cuánto tiempo se demora una lechuga en crecer, cuánto tiempo se demora un árbol en dar una fruta. Entonces, como conciencia, necesitamos madurar para finalmente poder experimentar la plena conciencia, donde estamos plenos de amor, plenos de sabiduría, plenos de capacidad, de sentir que podemos. En el fondo, ninguna circunstancia sentimos que puede más que nosotros. Pero ese es un proceso de largo tiro, ¿estamos? Incluso es más, ya, bueno, ahí los budistas tienen distintos grados que le llaman de realizaciones, ¿estamos? Entonces, tampoco la realización es inmediata, ni de un día para otro, ni instantánea, ¿estamos? Es un proceso. Ahora, para llegar a esa instantaneidad que te gustaría, ya, es cuando finalmente el proceso se termina de madurar. En el fondo, la fruta cae del árbol cuando ya está madura, nunca antes. ¿Estamos? A no ser que la remezcan, que venga, no sé, para alguien que la saque, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación, entendiendo que es un proceso de largo tiro y que se puede, y que estamos todos destinados, finalmente, inevitablemente, a desarrollar nuestra plena conciencia y por lo tanto experimentar el amor, la sabiduría y el poder, 24/7, por decirlo así, pero una vez que el proceso se completa, absolutamente. Mientras no se complete el proceso, mientras haya algo que resolver, van a necesitar resolverlo. ¿Y qué es lo que te permite, como te digo, ir acercándote poco a poco a eso, conectándote con los valores? Y después, ya una vez que, y el desapego es fundamental. El desapego es fundamental porque básicamente lo que te permite experimentar la plena conciencia es identificarte con ella, identificarte con tu ser superior. Ese es el sentido de las meditaciones, ese es el sentido de todo lo que estamos trabajando para ir sacando esas capas que están ocultando tu verdadera naturaleza y sacando esas capas que te identificas con, no, yo soy esto, soy acá, soy... Cada vez que te identificas con algo que no es amor, estás equivocada. Cada vez que te identificas con algo que no es sabiduría, estás equivocada. Cada vez que te identificas con ausencia de capacidad o poder, estás equivocado, lo cual no significa no reconocer las limitaciones propias de la existencia, ya porque parte de la sabiduría es reconocer lo que soy. Entonces, en las condiciones que tengo actualmente,
que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos nosotros, que no tenemos alas y nos tiramos de un edificio para abajo, nos vamos a quedar como sapos pegados abajo. ¿Estamos? Entonces, parte de la sabiduría es reconocer lo que somos, ¿ya? Parte de la sabiduría es reconocer la generosidad de la existencia. Parte de la sabiduría es reconocer las capacidades que tenemos. Entonces, parte de la sabiduría es reconocer el amor, el cual experimentamos, la capacidad que experimentamos, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, el ir reconociendo ese proceso es súper importante a través de los valores, a conectándonos con, reconociéndonos que somos seres con amor, que tenemos la capacidad de amar, que tenemos la capacidad de amarnos a nosotros también. Nosotros estamos muy dispuestos siempre a amar a los demás. ¿Estamos? En este amor, en este afecto contaminado, por decirlo así, que está lleno de IVAs ocultos, ¿estamos? Pero estamos muchas veces muy poco dispuestos a querernos a nosotros. Estamos más dispuestos a darnos satisfacciones que querernos. ¿Estamos? Entonces estamos dispuestos a gastar una plata enorme en comprarnos una zapatilla que finalmente va a quedar ahí, en, qué sé yo, en gastar una fortuna en un restaurante donde la comida dura 5 minutos, y ahí. Entonces, estamos siempre dispuestos a darnos satisfacciones, pero muchas veces no estamos dispuestos a trabajar por mejorar nosotros. Y a veces, con el respeto de todos los presentes, a veces participamos de estas charlas y es como ir a un spa. Rico por 5 minutos, pero ahí quedó. ¿Vamos? Entonces, ¿hasta qué punto internalizamos todo este conocimiento? En el fondo, parte de querernos es hacernos responsables, es decir, estoy teniendo nuevas herramientas que me están permitiendo vivir mejor, y hasta qué punto estoy dispuesto a jugármelas por eso. Hasta qué punto estoy dispuesta, en el caso tuyo, a decir sí, me la juego por un mayor bienestar, lo cual implica necesariamente pelar el ajo en algún momento, porque eso va a implicar reconocer dolores, reconocer cosas no resueltas, reconocer una serie de situaciones que me son incómodas y que me duelen. ¿Estamos? Entonces, transitar, porque es importante entender, Pablo, que parte del aprendizaje del ser humano es el sufrimiento, y es lo que más queremos evitar. Y el sufrimiento es parte del aprendizaje, así como el bienestar y la sabiduría se aprende mucho, permitimos que surja la sabiduría del ser, pero aprendemos a escribir, aprendemos a caminar, aprendemos a disfrutar, porque también es un aprendizaje. Aprendemos a ser felices, también aprendemos, el sufrimiento es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, el proceso existencial es dual, por lo tanto tiene aprendizajes dolorosos y tiene aprendizajes que son llenos de plenitud y de gozo. El tema es ir transitando desde el dolor ya a la plenitud, al gozo. Pero es un proceso que pasa por ser nosotros los dueños de ese proceso y reconocer que nosotros somos esos dueños, que no hay nadie más. ¿Estamos? Entonces, en la medida que te empiezas a conectar con los valores, por un lado, a ir reduciendo las necesidades. Entonces, en tu caso, chuta, tuve una relación, esta relación se paró. ¿Cuál es mi carencia? El afecto, el amor, por llamarlo así. ¿Cómo me abro a la experiencia del amor? ¿Cómo salgo de esta instancia en la cual me estoy funcionando en base a la carencia? ¿Qué actitudes mías, qué acciones mías me pueden llevar a experimentar amor? Cuidar las plantitas, preocuparme si tengo animales, mi animalito, llamar a mis amistades, en el fondo, abrir mi espacio afectivo a saber de que finalmente como hay una carencia que está ahí y que mientras yo no pueda conectarme con mi ser esencial, ya con la plenitud o con la profundidad que quisiera para poder satisfacer esta necesidad, bueno, me muevo por fuera, me muevo en base a mis amistades, me muevo en base a mis animalitos, me muevo en base a mis plantitas, me muevo en base a querer lo que tengo, a querer la casa que tengo, amor, a querer la ropa que tengo, amor, a querer la comida que estoy comiendo, que es amor, a querer, me abro yo a querer, como me dejaron de querer, bueno, me abro yo a querer, invierto el proceso, doy vuelta a la cosa, ¿estamos? Entonces, y voy de alguna manera, porque ¿qué pasa? Cuando uno se conecta con el amor, no es que el amor venga de afuera hacia adentro, uno permite que el amor salga de adentro hacia afuera. Cuando yo me abro y le hago cariño al perrito, ya estoy abriéndome yo, estoy sintiendo yo ese placer. Ya ahora, ese placer puede ser respondido y el perrito me mueve la cola.
¿ya? Cuando yo le echo agüita a las plantas y gozo y siento, ay, qué rico, están tan contentas, le estoy echando agüita y las quiero tanto acá, soy yo el que me estoy abriendo que el amor salga de mí. Cuando yo le digo a alguien, oye, Pablo, pucha, te quiero tanto, ¿ya? Porque nos conocemos hace más de 25 años o más, o 30 años ya, como 40, no sé cuánto, ¿ya? Yo me abro a que ese amor salga y ese amor me llena a mí. Ese decirte, pucha, te quiero, me llena a mí. Porque puede que tú me digas, "Ah, ya, gracias, y chao", ¿me entiendes? Pero en ese momento, esa satisfacción gozosa, cuando un padre que le hizo a su hijo, a su hija, pucha, te quiero, es el sentimiento que sale de adentro hacia afuera. Y es ahí donde tú te llenas, ahí es donde te vas, te llenas ese vacío. Pero esa oportunidad tienes que dártela tú, no te la puede dar nadie. Porque alguien te puede decir, tú como mamá en algún momento determinado te tocó, como quien dice, em, parar una pataleta de tu hijo, y tú le decías, hijo, te quiero, y él te empujaba y te decía, no, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Entonces, ¿de qué le servía a ti tu amor en ese momento? De nada, porque él estaba egotizado en su pataleta. Pero a ti sí te sentías más confortable, sí sabes que más, ya, cabro, no voy a decir la palabra, pero bueno, cabro mierda que está jodido, ya, está insoportable ahora, pero no importa, igual lo quiero, ya, y me importa un pito su pataleta porque sé que va a pasar, y su pataleta, por grande que sea, no afecta el amor que yo le tengo a él, el cariño, el afecto, no lo afecta. ¿Por qué? Porque era tu decisión, era tu determinación, era tu interpretación. No estaba determinada por lo que él hiciera o no hiciera. Y esa es la verdadera libertad. Cuando tu hacer y tu sentir no está determinado ni por las condiciones ni por las circunstancias. Y los demás te pueden odiar o te pueden amar. Y tus sentimientos no necesariamente están condicionados por cómo ellos te tratan o no. ¿Me explico? Entonces, O sea, demasiado bien, por decir algo. estamos. No, súper. ¿Mm? Entonces, el punto a entender, que la madre de las carencias es el apego. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, te voy a contar un dato. La primera vez que fuimos con Hernán a la India, que había que hacer unos trabajos allá iniciáticos, ya, y el lugar que había que hacerlo era para allá. Entonces, él probó un plato de comida que se llama palak paneer. Entonces, la otra vez me dice, estábamos en Katmandú, ahora ya estamos de vuelta, y estábamos almorzando en un lugar, y me dice, oh, y me dice, este es el mejor paneer que he comido durante ya casi 10 años, estaba persiguiendo un sabor que nunca había encontrado. Y ese apego, inconsciente o no consciente, ¿ya? Le determinó que todas las veces que comió ese plato no era tan rico como el recuerdo que tenía de aquel plato. ¿Por qué vas a volver al restaurante por el apego al sabor? ¿Por qué quieres comprarte una marca específica? Por el apego a esa marca. ¿Por qué vives en esta ciudad? Por el apego que tienes a esa ciudad. ¿Por qué te relacionas con los demás? Por el apego que tienes muchas veces. Entonces, en el fondo, te relacionas con los demás porque estás buscando llenar ese vacío que no eres capaz de llenar tú, porque no estás conectado con tu ser esencial, no estás permitiendo que el amor fluya. Entonces vas y buscas a esa persona, vas y buscas a otra. En el fondo, igual que para Panir, vas buscando el cómo llenar ese vacío, el recuerdo. Esa persona me llenó el vacío de afecto. Ya tuve la sensación que me llenó ese vacío de afecto, la llamo por teléfono. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué es tu vida? Acá, allá, papá, papá, papá. ¿Para qué? Para llenar esa carencia. Ahora, si no tienes esa carencia, puede ser que igual la quieras llamar por amor, por afecto, pero ahí no es por apego. Y ahí si está o no está, si te pesca o no te pesca, si te dice, hola, te odio, ¿ya? Y te corta el teléfono, te da lo mismo, porque tu afecto no está condicionado por su hacer. Y por último te puede dar risa y después la llamáis de nuevo y le dices, oye, ¿qué pasó? No, es que te confundí con otra persona. No, ya. Ya, no, 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 pero bueno,
Pero me explico, ¿no? En el fondo no está determinado por el, ¿ya? ¿Y por qué a la gente le gusta tanto los animales? Porque, y sobre todo los perros, ¿ya? Y no es nada personal, por favor, ¿ya? Porque saben que si en algún momento, por la razón que sea, los maltratan, la incondicionalidad que te genera el perro te da la excusa para que tú te quieras en ese momento y digas, no soy tan malo. Entonces, como el perro te está constantemente recordando que no eres tan malo, lo quieres. No, porque no importa cómo yo sea, no importa cómo me trate, lo trate, igual siempre está ahí moviéndome la cola. Entonces, esa sensación de incondicionalidad es la que buscamos muchas veces en el afecto con los demás. Y esa incondicionalidad no se puede dar porque vivimos en un mundo relativo y porque básicamente los seres humanos nos manejamos en base a carencias y a necesidades. ¿Por qué? Porque estamos identificados con lo que no somos. ¿Estamos? Porque queremos que en lo que no es permanente, tener lo permanente. Entonces, toda la forma de afecto que está dada por con la forma, no somos capaces de ir al fondo. Y entonces nos apegamos a la forma, nos apegamos a la persona, nos apegamos a la situación, nos apegamos a la forma. Y lo que estamos buscando en el fondo es el fondo. Y creo que es el fondo el amor, la sabiduría en algún caso, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero eso es puro apego, básicamente. Y justamente sufrimos, porque como nos apegamos a la forma, no al fondo, me apegué a la forma del amor, que tenía la cara de, pero lo que estaba buscando era el amor. Y si me hubiera pegado al amor, lo puedo encontrar el amor en donde sea, en la puesta de sol, porque es la generosidad de la existencia que me está permitiendo esa maravilla, es la generosidad de la existencia que me está permitiendo que exista el sol, es la generosidad de la existencia que me está permitiendo que en ese momento pueda estar ahí y no encerrado en una pieza, estoy viendo la puesta de sol, y así. ¿Me Entonces, si te apegas a lo que verdaderamente es lo que es, o a la verdad, como quieras llamarle, ¿cuál es la verdad? En este caso, el amor. Si te apegas al amor, el amor está en todas partes. Si te apegas a la sabiduría está en todas partes. No está en una persona específica, ni está en alguien específico. Y donde más está, está en ti, pero en tu esencia, no en la forma, en lo que tú eres esencialmente. ¿Dónde está la capacidad? ¿Dónde está el poder? En ti. No el abuso, pues tendemos a confundir abuso con poder. Si cuando nos hablan de poder, algunas personas se contraen. Claro, porque han sido abusadas, que no tienen nada que ver con el poder. Mucho la ausencia de poder te lleva al abuso. Si realmente yo tengo poder, no necesito abusar de nadie. Pero si tengo carencia y me convierto en un abusador. ¿Por qué? Porque necesito que el otro sea menos que yo. O me busco a personas que están más carenciadas que yo para sentir que tengo poder. O me aprovecho de las circunstancias, las condiciones. Mucho, el intelecto es muy pillo, el ego es más pillón, como por generar las condiciones. ¿Estamos o no? Entonces, el Sí, apego está en la forma, no en el fondo, no. ¿Estamos? estamos. Mm. Sí. Entonces, Muchas, por ahí va. muchas gracias por la maravillosa respuesta. Que Así. me dejó plop, no te lo voy a discutir, pero Bien. está súper bien. Ok. Oye, ¿alguien más tiene alguna consulta? Si no, estaríamos lanzándonos a la vida. Bueno, siguiendo con la conversa con la Pauli, que en el fondo la conversa con todo, obviamente, espérate, que ¿cómo se llama? La Carla tiene ¿cómo se llama? Una consulta. Hola, Carliña, ¿cómo estáis? Hola maestro, bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Súper, mejor que nunca. Qué bueno. Es que si yo quiero mucho a una persona, eso es, tengo la necesidad de quererlo, lo quiero mucho, esa persona. ¿Eso es apego? Si tienes miedo a perderla, sí, po. Eso como que me genera molestia, como Claro, que me da... lo que te genera molestia no es el amor, no es el afecto, es el apego.
Es el dolor a perder. Ahí queda más claro, ¿no? El apego no es que yo quiera mucho a esa persona, sino que el apego es mi El miedo miedo a perderla. a Miedo a perder ese, perderla. el miedo a perder ese afecto. Así es. Porque lo encapsulaste en una persona. El amor lo encapsulaste en una persona. O en una situación. Puedo decir, lo estoy pasando tan bien que siente que solamente en ese momento, en ese instante, en esas condiciones, lo vas a seguir pasando bien. Y por lo tanto te apega y ahí dejaste pasarlo bien. Entonces, es el apego, no, no, mucho, el problema no es vivir, el problema es vivir apegado. El apego te genera roce, la existencia, como te decía, la existencia existe, no existe el tiempo, es una fantasía humana. Lo que existe es el movimiento. La existencia, la manifestación existe en función del movimiento y el cambio o movimiento. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? El tema no es vivir o no vivir, no es experimentar o no experimentar, sino que simplemente el estar apegado. El apegado, el mantenerme apegado a una situación, a una circunstancia, es lo que genera el roce. Fíjate, si alguien que tú quieres mucho habla mal de ti y empieza a hablar mal de ti, a hablar mal de ti, empieza a montar una serie de mentiras, tú estás apegada a lo que era la persona. ¿Me explico, no? Entonces ese apego no te hace reconocer el presente, es decir, a ver, esta persona cambió, por la razón que sea, cambió su relación, ¿ya? Y ese mantener, el querer que siga siendo lo que yo quería que fuera, ¿me entiende? Ese apego genera roce, genera dolor. ¿Me explico? Sí, ¿Ya? Entonces es el apego el que me genera el roce, no la situación. Porque la situación, si la estás viviendo en ese presente, es porque puedes. Y si la aceptas tal cual es y dices, mira, estoy viviendo esta situación, ¿ya? Que lo cual puede implicar dolor afectivo porque perdiste una amistad, ¿estamos? Pero si reconoces eso y entiendes que parte del proceso existencial, en la existencia existe el dolor, pero lo vives desapegado, eso rápidamente pasa. Quien lo sostiene eres tú, no la existencia. Porque finalmente lo que está quedando es un recuerdo. Es un recuerdo sostenido en el pasado y es una alucinación anticipatoria sostenida en el futuro. ¿Y por qué? Porque es un recuerdo del pasado que lo estoy haciendo activo en el presente y una alucinación anticipatoria porque estoy imaginando el cómo debería ser lo que no está haciendo ahora. ¿Me explico? Entonces, yo tengo un ideal de cómo debería ser mi presente que no está haciendo y por lo tanto estoy apegado a esa idea que no está ni ha llegado y que espero que llegue y que sufro mientras no llegue. Mientras esta situación no se resuelva, o mientras esta verdad no se sepa, de que me montaron una mentira, o mientras esta persona que me dejó no vuelva, o mientras mi amiga no me pida disculpas, o mientras, etcétera, etcétera, mientras yo no viva lo que debería vivir, voy a sufrir, porque estoy apegado a esa idea. Y estoy apegado también al pasado porque esa persona lo que ya hizo, ya lo hizo. ¿Me explico, no? Y eso ya pasó, entonces por lo tanto, si el hecho ya pasó, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Quién lo sostiene? Tú misma, a través del apego. ¿Y por qué? Porque estás esperando algo distinto. Y ese algo distinto es una idea que estás apegada a cómo deberían ser las cosas y no cómo están siendo. En el fondo, no estás reconociendo en ese presente lo que está sucediendo. A no ser que quieras vivirte. Y quieras decir, sí, me quiero vivir esta tontera, me quiero vivir este dolor, me quiero vivir este sufrimiento. ¿Por qué? Porque sí, porque finalmente es mi propia libertad. ¿Me explico, no? Porque finalmente, tú dices, el proceso existencial funciona con placer y dolor, con alegría y tristeza, con bienestar y malestar. Y no rehuyo de nada. Y ya, pero ¿quieres vivírtelo así o no? Pero finalmente, si quieres vivir el dolor y el sufrimiento, es por una opción personal.
y que tiene que ver con el apego, no tiene que ver con el proceso existencial. Entonces, la diferencia entre eso y lo otro, que lo otro te está haciendo tú responsable de tu propio sufrimiento, de tu propio dolor, por la razón que sea, porque finalmente, porque por último pues estás apegado, pero no le echaba culpa a nadie. En el otro le estaba echando la culpa a la vida. Me dejaron, me abandonaron, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. ¿Vamos? Entonces, si puedes amar sin apego, no hay sufrimiento. Si amas con apego, hay sufrimiento, hay dolor. Porque el dolor no surge del amor, surge del apego. ¿Me explico? Del desamor. En el fondo, esa carencia, esa ausencia de amor, te evidencia una carencia. ¿Y cuál es esa carencia? Una falta de afecto, y donde el otro te daba la excusa, ¿ya? Para tú abrir tu corazón y dejar que tu amor saliera. Entonces, ¿qué es lo que te pasa con el gato? ¿O qué te pasa con la persona que tú quieres? Tú dices, tú abres tu chakra corazón, tú abres tu corazón y dices, ah, esa persona me quiere. ¿Y qué es lo que sale? Energía tuya, de tu propio ser superior, de tu propio ser trascendente, sale amor y te contamina positivamente todo el aura, te la llena de amor. Y tú dices, ay, me quieren tanto. Nada, yo me estoy permitiendo que mi amor esencial, que siempre está ahí y que siempre ha estado esperando, tocando la puerta, hey, déjame salir, déjame salir, déjame salir, lo dejas salir tú porque tienes la excusa de que esa otra persona que supuestamente te quiere mucho, y porque no es así, te da la excusa perfecta para tú abrir tu corazón. De la misma manera que tú te das la excusa de abrir tu corazón con el Merquén, con la Manchi, con tus amigos, con tus amigas, etcétera, etcétera. Pero tú abres el corazón. Tú dejas que tu propia energía de tu ser superior salga hacia afuera y te llene, te inunde de amor. Por eso tú puedes estar con alguien que quieres mucho y te peleas con esa persona y esa persona te dice, pucha, pero estáis tan enojada, Carla, y te quiero tanto. ¿Y de qué te sirve en ese momento el amor si está cerrado? De nada. De nada te sirve el amor de otra persona. Quizás te puede hacer, en algún momento te puede pinchar ahí porque queda la energía y finalmente te abre. Dice, ya, me ha dicho tantas veces que me quiere que ya voy a escuchar qué pasa. A ver, ya, a ver, conversemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero es porque tú abres ahora. Cuando tú abres tu corazón y dejas que tu energía del ser superior te llene de amor, que está siempre ahí, y te llene, y se abre, y la otra persona también está abierta, se produce un puente, donde ahí hay un intercambio de energético, de afecto, de amor, de cariño, como quieras llamarle. Pero ahí se abrieron los dos. Muchas veces tú has tenido la experiencia que te abres con alguien y ese otro alguien no se abre, y la energía rebota. Y, y rebota, porque la otra persona simplemente no se abrió, ¿no? Entonces, como te digo, cuando la mayoría de las veces que tú sientes amor y dices, ay, me encanta el amor, es porque abriste tu corazón, nada más. Y tu corazón lo puedes abrir con la planta, lo puedes abrir con la puesta al sol, lo puedes abrir con la comida, lo puedes abrir con la persona que más ama, lo puedes abrir con el perro, con el gato, con quien quiera. Y vas a sentir que como desde tu corazón, desde el centro de tu corazón, fluye ese sentimiento de gozo y de plenitud que tiene que ver con el amor. Y ese es el amor esencial, que no es condicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos llenos de amor, estamos pero gorditos de amor, y por lo mismo, porque justamente lo retenemos. Ahora, el amor como es lo que nos permite ser, no importa cuánto lo usemos, mientras más lo usamos, curiosamente, más se multiplica, porque tiene que ver justamente con la verdad esencial de lo que somos. Entonces, mientras más amor das, amor, no afecto, no inversión, ya ese sentimiento sin espera, más se multiplica, más te sientes bien, más cómoda, mientras más solidaria eres, si eres honesta, mientras más cariñosa eres con tu animalito, si eres honesta, si eres más cariñosa con tus plantas, si eres honesta, si más quieres tu casa, las cosas que tienes, tu ropa, etcétera, etcétera, más contenta te sientes, porque ese es el amor que está saliendo.
¿Me explica? Entonces en el fondo básicamente es cuánta oportunidad me doy yo para que mi ser esencial finalmente se manifieste. Eso que tanto deseo, cuánta oportunidad le estoy dando yo en el día para que eso pase. Sin sentimiento de espera, porque si no es una inversión. Entonces va a entrar en el juego de, ¿por qué yo doy tanto y nadie me da nada? Porque nunca diste nada. Siempre invertiste. Ahora uno puede hacer buenas o malas inversiones. A veces uno tiene una buena inversión y invirtió en una amistad y le salió una súper buena amistad. Y en otro caso invirtió una fortuna y resulta de que la amistad le salió como el nacho. Pero como estabas tan apegado a tu idea y a tu inversión que no quisiste soltar, y finalmente la relación llegó a la quiebra porque una de las partes no dio nada y la otra parte dio todo. Entonces, en esa relación de aspiradora y de consumo, finalmente la relación tarde o temprano tenía que quebrar. ¿Cachai? Entonces, la recomendación, si no he logrado resolver la carencia, no sé si tenga que decir esto, pero bueno, búscate a alguien que tenga las mismas carencias que tú, en el sentido, las mismas necesidades que tú, la necesidad de amar a otros, porque hay gente que tiene la necesidad que la amen y no amar, y hay gente que tiene la necesidad de amar y que no la amen, y yo te sugiero que te consiga a alguien que tenga la necesidad de amar y de ser amada, o de ser amado, depende con quién estés. ¿Estamos? Por ejemplo, los gatos tienen una profunda necesidad de ser amados. Y cada vez que tú le haces cariño, los regaloneas, lo mismo que los perritos también, ¿ya? Los animales en general. Tienen una profunda necesidad de ser amados. Cuando les cachan el amor, se ponen pero felices. Hasta las gallinas, puedes tener una gallina regalona que te siga. ¿Estamos? Entonces, ahí hay una necesidad compartida. Ambos tienen la necesidad de amar y ser amados. Por lo tanto, ambos son generosos, ambos son solidarios, ambos se entregan, ambos comparten, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos están sin miedo el uno del otro. En el fondo, una relación sana es una relación en la cual no existe el miedo por ninguna de las partes. Es una ausente de miedo. Incluso ausente de miedo que te deje. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú estás en el amor. Entonces no necesitas a esa persona. En el fondo, mientras menos necesita a esa persona es porque más la quiere. Y por lo tanto puedes compartir libremente, sin exigencia, sin reclamo, sin nada, simplemente acepta a esa persona tal cual es y no le pides que cambie absolutamente nada. Es así, ya. Y me doy cuenta que puedo ser capaz de vivir con esa persona como es, sin pedirle que cambie, ni que sea como a mí me gustaría que fuera. Simplemente me doy cuenta que soy capaz de querer a esa persona así nomás, y listo, se acabó el tema. No hay ninguna petición oculta. Y ahí estás libre, y goce, lo pasa regio. No hay dolor, no hay sufrimiento. Puede haber dolor en algunos casos, porque el dolor es parte del proceso existencial, por la razón que sea, no sé. Pero difícilmente, porque no hay roce. Difícilmente puede que haya dolor, porque no hay roce. En el fondo, el dolor surge porque el apego genera roce. Porque como te decía, la existencia funciona en base al movimiento. Y todo lo que se contraponga al movimiento genera roce. Y el roce genera dolor, fricción. ¿Ahí quedó más claro? Entonces el tema no es amar o no amar, el tema es cuán apegado o no apegado podemos estar frente a eso. Si no hay sentimiento de pérdida, no hay temor. Ya, maestro, sí, sí.
Entonces, pues en el fondo, tu amor no depende ni de las personas, ni de las condiciones, ni de las circunstancias. Es per se, por definición. Cuando reconoces ese amor por definición, te da lo mismo. No es un da lo mismo indolente, sino que es un da lo mismo de comprensión. Es un profundo sentimiento responsable frente a la existencia. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Entonces, el amar o el estar dispuesto al afecto siempre nos hace bien. Siempre nos hace bien. ¿Vamos? Y porque justamente te permite, en la medida en que vas profundizando, trascender la forma y conectarte con el fondo. ¿Mm? Y lo que sostiene la forma es lo que nos permite ser finalmente. La forma es transitoria, pero aquello que permite que la forma exista siempre va a estar. Y siempre está disponible las 24 horas. El punto es abrirse a encontrarlo, a experimentarlo, a vivirlo. Y básicamente a perder el miedo a vivir. Cuando yo te diría que lo más importante es perder el miedo a vivir. Cuando te das cuenta de que todo lo que estás viviendo lo puedes vivir, porque si no, no estarías viva. Ahí empieza el disfrute, porque no hay apego, no hay miedo. No hay miedo al dolor, no hay miedo al sufrimiento, no hay miedo al amor, no hay miedo a la alegría, no hay miedo a la tristeza, no hay miedo al día nublado, no hay miedo al día con sol. Simplemente te permites vivir. Vivir lo que eres, no lo que a los demás les gustaría. A veces caemos en el juego de vivir lo que a los demás les gustaría que nosotros, lo, a, lo que a los demás les gustaría que fuéramos. A veces caemos en ese juego, ¿vamos? Pero finalmente ese juego se desarma por sí solo, porque no podemos evitar ser lo que somos. Y a veces nos contamos nosotros el cuento de vivir lo que no somos. Y de que vivir lo que creemos que a los demás les gustaría de cómo seríamos. O sea, nos compramos casas carísimas para poder darle en el gusto a los demás. Nos compramos autos carísimos para darle a los demás. Nos compramos ropa carísima para darle gusto a los demás. Etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en barrios para darle gusto a los demás, convencidos que nos estamos dando gusto a nosotros. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es jugar el juego a los demás. Pero ¿cómo vives ahí? No, tendrías que vivir allá. Pero ¿cómo andas con esa ropa? Tendrías que andar con esa otra. Y así. ¿Cómo te puedes expresar de esa manera? ¿Cómo puedes ser de esa manera? Tendrías que ser de otra. Y jugamos el juego en algunos casos, a vivir como los demás quieren que vivamos, con todo el sufrimiento que implica. Y los costos, además. Y constante enjuiciamiento respecto a ti mismo, de no poder cumplir, te fijas, con la petición de cómo a los demás les gustaría que fueras. Y que básicamente eso está determinado por la sociedad, que está construida por nosotros, y que nosotros la validamos. Entonces, el punto es vivir para uno trascendiendo el individualismo. Porque el individualismo es el que te lleva justamente a eso, a decir, no, yo en algunos casos puedo tener la creencia de que me rebelo frente a que los demás quieren que yo funcione como ellos quieran, pero es mentira, siguen pegados en la tontera, siguen pegados ahí cambian el supuesto, lo que los demás quieren de mí, por lo que yo quiero de mí. Y lo que yo quiero de mí es satisfacer a los demás. En el fondo buscando una aceptación, de satisfacer a los demás en el sentido de que me acepten. Entonces me pongo el pelo amarillo, naranja, me pongo aros, qué sé yo, que me llegan a la rodilla, qué sé yo, me pongo una pechuga sí, una pechuga no, qué sé yo, cualquier cosa, ¿me entiendes? Con tal de ser diferente. Mira la sociedad norteamericana de Nueva York,
como ellos todos tienen que ser diferentes, tienen que ser únicos, tienen que ser especiales, tienen que ser exitosos. ¿Y para qué? Para que te acepten, ¿no? Básicamente lo que están buscando es aceptación. Aceptación a partir del rechazo. Soy tan yo que no me importa que me rechacen. ¿Por qué? Pues lo único que quiero es que me acepten. ¿Está o no? Mm. Y eso es puro desconocimiento de lo que somos esencialmente. En el fondo, volvemos nuevamente. Es toda una estructura basada en la carencia. Y esa carencia se resuelve, volvemos nuevamente, a conectar, a abrir nuestro corazón, dejar que lo que está salga, y que lo que está afuera, el amor, mucho de lo que está dentro del amor, la capacidad, la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es amar por sobre todas las cosas, pero volvemos nuevamente, no invertir. Y separar lo que es la inversión con lo que es el amor. Y volvemos al amor, como lo había definido el maestro Berset, es sentimiento sin espera. Cuando doy sin esperar nada. Quiero sin esperar nada. Y si el día de mañana la vida me pega una cachetada que me deja pegado para la pared, me doy cuenta que puedo. Porque mientras esté vivo y soy capaz de recepcionar y darme cuenta que me pegaron una cachetada que me dejó pegado en la pared, y estoy ahí, quiere decir que todavía puedo. Eso es poder. Y que todavía estoy ahí vivo. Por lo tanto, mientras esté vivo, estoy pudiendo. Y mientras pueda, puedo hacer algo. Puedo desapegarme, puedo descubrir cuál es la necesidad que está detrás. Ahí. En el fondo, sigo pudiendo. Y reconocer ese poder me da libertad. Es decir, sí, me pegaron una cachetada, me dejaron pegado, volteado a la pared, pero igual aquí estamos. Y mientras esté, estoy vivo. Mientras esté, puedo. Mientras puedo, puedo cambiar. Y el cambio es desapego. ¿Estamos? Entonces, esa es la libertad. De darte cuenta que ahí estás, que mientras estás vivo, puedes. ¿Vamos? Sí. Ya. Es que dijiste muchas cosas, entonces estoy pegada. Gracias, maestro. Un besito. Ya. Oye, la Pamela parece que tenía una pregunta. Pame. Que sí, pero en realidad es como tan obvio que en realidad no es necesaria. Ah, ya. Fue contestada en el camino. Sí, no, es que en realidad se refiere a que las relaciones como de pareja, me quedé pegado en lo de la Pauli, como tienen que ver, como somos seres de energía, entonces igual es cierto que la energía se tiene que acomodar. Entonces, yo lo veo así como los símbolos de los Juegos Olímpicos, que se entrelazan los círculos, entonces queda un espacio donde se mezcla la energía. Entonces, lógicamente que frente a una ruptura amorosa, se siente un vacío al principio y como que la energía se tiene que volver a equilibrar. Sí. Entonces, claro, como Entonces, al principio me ha pasado con amigas, no sé, que de repente, no, es que yo no puedo, no se puede, por lo menos. Entonces, y que en el fondo, claro, se tiene que volver a equilibrar la energía y eso toma su tiempo también. a ver, lo que pasa, Pame, es que lo que pasa es que es importante entender que la otra persona te da la excusa para que tú abras tu corazón. No, si eso todo me quedó ¿Ya? súper claro. Entonces el punto es que, bueno, en primer lugar, bajo mi punto de vista, somos seres de luz y la luz se expresa como energía. En realidad somos seres de luz, por decir algo. Somos algo mucho más complejo que eso. Pero bueno, ya.
pongamos, somos seres de luz, ya, mucho la luz permite que podamos existir, al fondo. Bueno, ahí estaríamos en los temas, ya. Somos seres de luz que se expresan como energía, que esa luz se expresa como energía, ¿no? Somos conciencia en el fondo. ¿Ah? Somos, en realidad ni siquiera somos eso, somos algo que es complejo de definir, ya. Pero bueno, pongámosle que somos seres de luz, o seres como que se expresan como a través de la energía. Damos la energía una expresión más sutil de lo que nosotros somos, ¿estamos? En relación al cuerpo, ¿ya? Pero lo importante es entender, Pame, que tú te das la excusa para abrir tu corazón, pero tú te apegaste a una forma. En el fondo, esa persona, tú elaboraste un código de conducta y de condiciones. Y en ese código de conducta y condiciones dijiste, esta persona en este presente cumple con todas las conductas y con todas las condiciones que yo identifico, que me dan la oportunidad a mí para que yo pueda abrir mi corazón y sentir que me quieren. Y ahí está la trampa, sentir que me quieren, porque yo abrí mi corazón para que mi propio amor salga y me llene, y me llene ¡ay, qué rico! ¡Ay, siento tanto amor! Siento tanto amor, por lo tanto me estoy yo permitiendo el amor, estoy yo abriendo el corazón. Y ese código de conducta y ese código de condición me dio la excusa para que yo abriera mi corazón y ese amor fluyera y saliera. Pero si tú entiendes eso, esa misma fluidez, ya si tú te desapegas, puede estar en cualquier instancia, en cualquier condición, en cualquier circunstancia. ¿Me explico? Lo viví Porque igual. estás tan condicionada a tu creencia, estás tan condicionada a tu idea, estás tan condicionada a tu código de conducta, estás tan condicionada a cómo a mí me gustaría que me quisieran, como a mí me gustaría sentir que me quieren para yo darme la excusa de abrirme a sentir amor. Porque si no cumple con las condiciones y las circunstancias en las cuales yo quiero que me quieran mucho, que yo pueda identificar que me quieran, que me están queriendo, porque están cumpliendo con todo lo que yo quiero, ahí sí me doy la oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando no están dadas ni las condiciones ni las circunstancias? Se borra el amor que tú tienes, esencialmente. ¿Tú dejas de ser un ser amoroso? No, po. Sí, porque lo que te sostiene es el amor. O sea, puede que tú puedas estar súper cerrada, incluso más. Puedes tú estar con una persona que está tan cerrada al amor, pero tan cerrada al amor, tan cerrada al amor que no habla con nadie, no ve a nadie acá y allá. Supongamos una amiga tuya del colegio que no ve hace muchos años, y tú dices, pucha, esta persona, yo voy a ir a ayudarla, porque yo sé que en el fondo, si yo le doy una mano y esa persona se lo permite, va a salir adelante. Pero ¿qué es lo que la va a sacar? Va a ser su propio amor por ella de querer salir adelante, su propio amor de comprometerse en la capacidad de poder cambiar, su propio amor, ¿me entiendes? Va a usar el poder, la sabiduría y el amor. Y eso tú lo reconoces en esa persona, a pesar de que esté en el hoyo más grande del universo. Y por eso tú te motivas a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ayudar a esa persona. Porque en el fondo sabes que está ahí presente el amor, la sabiduría, el poder. Entonces, no porque uno se niegue el amor, se niegue la sabiduría o se niegue la capacidad o el poder, lo perdió. Y esa es la gracia de nuestro ser trascendente, que siempre está incondicional en darnos lo que nosotros necesitamos, en que basta que nosotros abramos nuestro corazón para que esté ahí, al 100%, dando todo. Sí, es que a lo que yo me refería es que cuando estáis como tan pegados con una persona, cuando estáis casados y estáis tan pegados, que obvio que hay un desequilibrio energético al comienzo. Por el apego, tú te lo estás diciendo, estoy tan pegada con esa persona, estoy tan pegada con esa otra, que obviamente cuando se va, se produce un desgarro, no se produce un desapego. Es distinto hablar de desapego que desgarro. Y muchas veces se produce el desgarro cuando
lo que tenías que resolver kármicamente con esa persona se resolvió. Y si no lo resolviste tú, lo resolvió la existencia. Y cuando resolvió la existencia, ¿ya? Y tú no eres consciente de ese proceso, se produce un desgarro. Y bueno, y si se produjo el desgarro, ¿y qué fue? Y si todavía por las condiciones, por las razones que sea, todavía tengo un apego ahí y soy capaz de bancármelo, ¿cuál es el problema? Si la vida está para vivirla. Sí, ¿quién dijo que teníamos que vivir siempre como Lou Reed, que tiene una canción que dice todos los días deberían ser fiestas? ¿Me cachai o no? ¿Quién dijo que era así? No, Sí, pues pues, si en el fondo lo que vinimos es a desarrollar, justamente experimentar. Y yo experimentar he implica experimentado, experimentar dolor, experimentar alegría, experimentar placer, experimentar el sándwich que se está comiendo la Cecilia, experimentar todo. yo a ¿Estamos? ese desgarro le llamo desequilibrio energético. Sí, ahora ese desequilibrio energético se produce justamente por lo mismo, porque estás apegada, ¿estamos? Y estabas considerando que la fuente de tu bienestar venía de afuera hacia adentro. Y no te estabas dando cuenta que el afuera te está dando una excusa para abrir el adentro. En el fondo el afuera me da una excusa para abrir el adentro o para cerrármelo. Y Sí, depende de pues, mí si lo abro o lo cierro. Entonces yo puedo abrir el adentro y fluye el amor, fluye el poder, la capacidad, fluye la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, la inteligencia. El amor surge, la solidaridad, la empatía, la sabiduría, el entendimiento, el poder, puedo, la capacidad, etcétera, etcétera. Pero es cuando yo abro la puerta de adentro hacia afuera. Y el afuera me da la excusa. Pero me da la excusa para abrirme adentro o cerrar. Y eso es una opción personal. ¿Y dónde cabe el desprendimiento? El desprendimiento, qué es lo que defines tú como desprendimiento? gracias. Porque la PAME, por ejemplo, hablaba de esta imagen que me hizo harto sentido de los círculos, ¿no? Que se entrelazan cuando tú estás con alguien. Y cuando tú estás con ese alguien hay también una intimidad, hay un todo, ¿no? Claro, Entonces, ¿dónde queda el desprendimiento? Porque cuando yo te escucho, obviamente que hay una... eh, queda ese desprenderse, ¿cachai o no? claro, pero ese desprenderse es una consecuencia del sentimiento de apego. Si no tienes apego, ¿qué desprendimiento hay? Porque te separas, po. Pero la separación, pero por eso, porque tú pusiste afuera lo que estaba adentro. En el fondo, lo que se fue la excusa que te estaba dando tú para sentir amor. Eso fue lo que se fue. Tu propia excusa. En el fondo, cuando yo me acerco al gato, supongamos, o tú te acercas ¿tenés gato, perro o no tenés ni gato ni perro? Tengo 2 gatas y un gato. Ya. Cuando te acercas a la gata o al gato, ya, o a los gatos, tú te estás dando la excusa para quererlo. Tú estás dándote, ellos te dan la excusa para que tú abras tu corazón. Y si te dicen, miau, más todavía. Y si te hacen esas cosas raras que hacen, prr, 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 más todavía. Y si además ronronean, más todavía se te abre el corazón. Pero tú te lo abriste, tú te diste la oportunidad. En el fondo, ese gatito que estaba ahí, o esos gatitos, eran una excusa para que tú abrieras el corazón. Entonces, ¿por qué en tantas escuelas y cosas espirituales hablan de que la energía sexual, que la cosa, que hay que tener, no sé, un tiempo de desprendimiento? ¿Por qué se habla tanto de eso? A ver, lo que pasa es que nosotros estamos constantemente influenciando y siendo influenciados. Porque como decía de alguna manera la PAME, ella dijo que somos seres energéticos, le dije que somos seres de luz, que la energía es una expresión de lo que somos, ¿estamos? Y esa energía sí se está compartiendo constantemente, y de hecho, por ejemplo, si tú tienes una conversación con intimidad con alguien, no tiene nada que ver con una conversación superficial, racional, fría, donde no hay sentimientos ni emociones.
porque hay un intercambio energético, eso es cierto, pero básicamente el amor, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El, lo que está haciendo la otra persona es como una estufa, por decirlo así. Tú vienes corriendo de la calle, hiciste deporte, y vienes muerta a calor, y te pones al lado de una estufa, y lo que hace la estufa es aumentar la sensación de calor, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces lo que hace el otro con su energía, cuando hay intimidad, cuando hay conversación de corazón a corazón, lo que hace el otro es aumentar lo que tú ya tienes. Y por eso lo sientes más fuerte. Ah. Pero esa puerta puede estar abierta a las 24 horas, cuando estás en la plena conciencia. Ahora, llegar a esa plena conciencia, te vuelvo a decir, se puede llegar en un instante, cuando te desapegas de todo, o en un proceso gradual tú empiezas a madurar hasta que finalmente te desapegas de todo. ¿Pero por qué? Porque te identificas a tal punto con tu esencia que finalmente no reconoces nada que no sea tu esencia. Y al no reconocer nada que no sea tu esencia, lo único que experimentas es tu esencia. ¿Y qué es lo que es tu esencia? Es amor, sabiduría y poder. Y lo único que experimentas es poder, sabiduría y amor. Y eso lo ves en todo, porque la forma, cuando ya logras conectarte con el fondo, eres capaz de reconocer la forma, ya no te molesta. No es un impedimento. La confusión se acaba. ¿Estamos? Pero volvemos nuevamente. Entonces, si hay un intercambio energético, porque de hecho, por ejemplo, si tú llegas a una fiesta con la cara larga, qué sé yo, pataleando y alegando, va a depender de cómo los demás sintonicen con tu energía, si finalmente la fiesta terminan todos llorando porque en un velorio. O finalmente la energía de los demás ya te empuja y te empuja y te empuja y te da la excusa para que tú te abras y sueltes la tontera y ya. O simplemente los demás no son reactivos a tu energía y tú empiezas a rebotar y tú dices, mejor me voy de esta fiesta porque nadie me pesca. Además me siento tan mal que mejor me voy porque no me pescan ni las hormigas. ¿Me explico? Pero entonces, sí estamos constantemente influenciando y siendo influenciados, pero somos nosotros los que abrimos la puerta o no abrimos la puerta a esa influencia. Exacto. ¿Estamos? Y la vamos a abrir en mayor o menor grado en la medida que, bueno, depende de lo que nos esté pasando en ese momento y la validación que estemos haciendo o de la persona o de las condiciones o las circunstancias. ¿Estamos? Ahí quedó más claro, ¿no? Entonces, entender lo que tú dices, mira, Pablo, que es súper importante entender que al hablar yo, que el otro te da la excusa, ponlo en estos términos. La energía de la otra persona me da la excusa para que yo me abra. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí. ¿Mm? Entonces yo Sí. siento esta energía rica de la otra persona y digo, ¡ah! Me está inundando esta energía amorosa, rica. ¡Ay, qué rico! Y yo me abro. Y ahí Sí. surge ya este intercambio exquisito. ¿Por qué? Porque rompo el sentimiento de separación que habíamos hablado inicialmente, cuando hablábamos del disfrutar, cuando hablábamos de que por qué el ser humano lo que busca es justamente romper ese sentimiento de separación. Entonces, ¿y por qué, como decías tú, ponía el caso del sexo? ¿Por qué para algunas personas es tan rico el sexo? Porque justamente rompen el sentimiento de separación. Por un instante ya no hay ni yo ni tú, simplemente hay un estado de unidad, donde el ego desapareció. ¿Ya? Por eso los franceses le llaman, no sé si ahora pues ha cambiado tanto el mundo, pero bueno, cuando yo era más lolo, le llamaban la petite mort, ¿ya? En el fondo la pequeña muerte. Porque en el fondo lo que muere es tu ego. En el fondo dejas de estar en un yo para un nosotros. Y cuando surge en nosotros, surge ese estado de gozo y de plenitud. Y cuando el gatito ronronea, estamos nosotros. Y cuando la persona que te sonríe, estamos nosotros. Y cuando la persona te pone mala cara, estás tú y él, o tú y ella. Cuando el gato te hace ñau, ah, y te trata de rajuñar, está el gato y tú. Pero el desprendimiento, entonces, no tiene relación con esa unión y con ese todo, sino que tiene relación con el apego a
que eso perdure. Exactamente, exactamente. Ya, ahí Y el caché. apego a que esa forma o que esa persona ya cumple con todas las condiciones y con todo el código de conducta que yo necesito para sentirme amado o amada. Claro. Plop. ¿Ahí quedó más claro? O sea, sumamente claro. Estupendo. ¿Ah? Bien. Tremendamente claro. Ya pues. Ahora, fíjate que mientras menos condiciones hay, el amor fluye más fácil. Y fíjate, mientras menos condiciones le has puesto tú a la gente que quiere, a tu hijo, por ejemplo, el amor fluye mucho más fácil y es más evidente. Y por eso a la gente le es más fácil querer a sus animales que a las personas, porque les pone menos condiciones. Y exigencias, ¿no? Y exigencias, claro. Mm. Entonces el tema no es la persona ni es el animal, soy yo, eres tú, somos nosotros. Sí. Bien, ahí hay otra consulta. ¿Cómo estás, Hola, mi querido Jaime, ¿cómo maestro? estás ahí? Muy bien, saludos a todos, saludos a todos. Saludos, saludos. Oye, me quedó un poco dando vuelta lo que dijo, el dolor del desprender. Yo lo que sé, maestro, lo que usted ha enseñado, que si uno me duele, es el ego, porque el ser es solamente amor, no hay... Entonces, si yo pienso y siento que vengo muchas vidas a vivir varias circunstancias, a enfrentarme con muchas personas que me van a hacer sentir eso, para elevar mi nivel de vibración, A ¿es ver, para eso? nadie te hace sentir nada. No, mi experiencia. Partamos por ahí. ¿Estamos? Nadie te hace sentir nada. ¿Por qué? Es mi Porque experiencia que yo vengo a vivir. sí, no, por eso nadie te hace sentir nada. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tú sientes es una interpretación de un estímulo. Y ese ¿Sí? estímulo es neutro. Y Sí, a ver. ese estímulo va a dejar de ser neutro en relación a cómo tú lo interpretes. Entonces, si un niño te dice para tu madre, te da lo mismo. Si tu hermano te dice para tu madre, depende en qué condiciones te lo diga. Si tu señora te dice para tu madre, te pasan cosas distintas. Y si tu jefe te dice para tu madre, te pasan cosas distintas. Y las palabras son las mismas. Entonces, Sí, alguien por te supuesto, hizo totalmente. algo o lo que o la reacción tuya fue proporcional a la interpretación que yo hice en relación a cuán amenazado me siento o menos A amenazado eso me voy. siento por lo que estoy, por el estímulo que estoy recibiendo. En el fondo, básicamente tú reaccionas a partir de, volvemos a lo mismo, esencialmente tengo el poder. ¿Qué poder tengo yo para enfrentar esa situación? Si yo siento que tengo todo el poder para enfrentar cualquier situación, nadie me hace nada. ¿Y si yo soy un niño de 5 años? Si eres un niño de 5 años, ya, en primer lugar, ¿tienes 5 años ahora? No, claro, no. Entonces, ¿alguien te puede hacer algo? ¿No? Ya. Ya. Ese niño de 5 años también viene de acuerdo a nuestras creencias y de acuerdo a cómo interpretamos la realidad, viene con, es un adulto encerrado en un cuerpo chico. ¿Mm? Si no, los niños no harían lo que hacen, ni se comportarían como se comportan, ni interpretarían, y ese niño cuando crece, ¿por qué describe a sus padres diferente que sus hermanos? A eso voy, a eso ¿Ya? voy. ¿Por qué Entonces, ¿qué nuestra pasa? percepción es diferente? Entonces, ¿por qué describen distintos a sus padres siendo los mismos, teniendo la misma casa, teniendo la misma educación, yendo al mismo colegio, etcétera, etcétera, etcétera? Porque cada uno interpretó de acuerdo a lo que tenía adentro, no lo que estaba pasando afuera.
Entonces uno siempre interpreta lo que está pasando afuera de acuerdo a lo que tiene adentro. ¿Y qué es lo que tiene adentro? Su conciencia individual. Y esa conciencia individual crece en forma dispareja. Por lo tanto, en unas cuestiones somos súper atinados, y en otras somos súper desatinados, y en otras somos más o menos. Pasamos por toda la gama, del máximo desatino al máximo atino, con todo el proceso completo. A ver, espérate, ahí. Completo. ¿Me explico? Entonces, el primer paso de la libertad es entender que nadie te hace nada. Que básicamente uno se hace a sí mismo lo que está viviendo a partir de su propia interpretación. Y si tú te haces cargo de tu propia interpretación, por dolorosa que sea, y la asumes, está bien, po. Y si no te haces cargo de esa interpretación, sufre inútilmente, pues la otra por último dice, ya, esta tontera yo coseché el trigo, yo lo molí, ya, o por último me llegó la harina lista, ya, me llegó la harina lista. Pero yo me hice el pan, yo lo metí al horno y yo me lo comí. A decir, me trajeron un pan que no me gustó. ¿Me explico, no? Entonces, en uno nunca perdiste la libertad, independiente que los demás digan, pero ¿cómo lo estás pasando tan mal acá y allá, pa. Pero si en lo profundo de tu conciencia sabes que es una lección tuya, ya, pero no estás de víctima. En el fondo, estás aperrando con tu propia interpretación, porque estás plenamente consciente que nadie, absolutamente nadie puede sostenerla si no eres tú. Nadie puede vivir la vida por ti, ni lo que sientes, ni lo que piensas. ¿Me explico, no? Eso, sí, no, pues no, maestro, lo comparto 100%. Y por eso una de las cosas que ayer conversábamos con la flaca es la pregunta, ¿a qué venimos? A experimentar, a desarrollar el amor, ¿Experimentar qué? a experimentar el ¿Experimentar la amor. ausencia de amor? ¿A Claro, experimentar exactamente, el total del a amor? eso, no, a experimentar la ausencia del amor, a experimentar la ausencia de poder, a experimentar la ausencia de sabiduría. ¿Para qué? Para recuperarla. Porque ¿Y si es no ahí donde tuviera esa estamos todos ausencia, nivelándonos? ¿cómo? ¿Es ahí donde estamos todos nivelándonos? Exactamente. ¿Y por qué vinimos a vivir todo eso? Justamente para reconocerlo, para darnos cuenta que está. Y ahí es donde ¿qué prefieres tú? Eh, que, ¿Ganarte en el kino $1.000.000 o que tu papá te regale $1.000.000? ¿Qué te Ganarme el produce más kino. satisfacción? ¿O que Ay, que alguien me, te regale $1.000.000? ¿O que tú que me te lo ganes, regale. o que tú te ganes el kino? Ganármelo, creo yo. Ay, yo creo que sería ganármelo. Ganármelo, sí, sería como el universo me premió. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por Me qué? lo merezco. Me lo Porque merezco. eso implica poder. Yo pude. Claro, y por eso ahora las sociedades están muy pegadas al poder del dinero, porque se No, pero satisfacen el ego ahí. claro, pero el punto es que, mira, Jaime, el punto es entender que el poder es parte esencial de nuestra experiencia. El yo puedo, el amor, la sabiduría son parte esencial de nuestra experiencia como seres humanos. Pero ¿qué pasa? Como no estamos conscientes de ello y lo buscamos afuera, experimentamos afuera la ausencia de amor, la ausencia de poder, la ausencia de sabiduría, porque justamente necesitamos a través de la experiencia y el dolor que nos implica el darnos cuenta que no podemos experimentarla como nosotros quisiéramos, es la que nos hace buscarla y realizarla. Entonces, en el fondo, aquí vinimos a realizar justamente nuestro ser esencial. Esa A eso carencia es la que nos vinimos. impulsa. Eso es lo que vinimos a realizar nuestro ser esencial, a darnos cuenta que está ahí siempre presente, que nunca nos ha dejado abandonados, que siempre está con nosotros, que siempre nos está dando una mano y que nosotros no lo vemos, no lo validamos mucho más a los demás que a nosotros mismos. Validamos mucho más la calidad de la excusa que nos pueden dar los demás para sentir afecto por nosotros, que el afecto que nosotros necesitamos por nosotros mismos. ¿Qué te gusta más? ¿Mirarte al espejo y decir, pucha, me quiero? ¿O que alguien te diga, oye, pucha, que te quiero? Oh, ahí es Entonces la te das proyección cuenta en el cómo espejo. validas más
Sí, lo por el espejo. externo que lo interno. El externo. Sí, por el externo, el espejo es el que nos está mostrando lo que no estamos viendo. ¿Ya? Entonces el punto es ese. ¿Ya? Vinimos justamente a reconocernos en nuestra capacidad de ser. Y cuando decimos a reconocernos nuestra capacidad de ser, implica todo, todo. La alegría, la tristeza, estoy siendo triste, estoy siendo alegre, estoy siendo. O mi ser está experimentando la alegría, está experimentando la tristeza, está experimentando todo. Y cuando te das cuenta que puedes experimentar todo, ahí está la libertad. No está en Claro, condición, no está en estoy haciendo circunstancia. conciencia. Estoy haciendo conciencia, sí. Claro. Entonces ahí Y por pierdes eso, el miedo. Porque y por eso hay, si tú dices, puedo experimentar todo, ¿dónde está el miedo? ¿Cómo te pueden asustar? ¿Cómo te pueden asustar a que te voy a abandonar? Porque no eres como yo creo que sea. ¿Dónde está el miedo que te voy a dejar de querer? ¿Dónde está el miedo a lo que sea? mm, y, por ejemplo, mis hermanos, somos 3 hermanos, el del medio siempre fue mucho más temeroso que yo y que el menor y yo. ¿Venimos así también? Venimos, sí, porque crecemos en forma dispareja. Ahora, volvemos a lo mismo, el temor, ¿ya? También es relativo, porque vivimos en un mundo relativo. Entonces puede ser que para ti, ponte tú, te dé miedo, supongamos, voy a inventar, las gallinas. Hay gente que le tiene fobia a los pájaros, y a las gallinas, y a las plumas, todas. Y puede que tu hermano le dé lo mismo. Sí, no. Entonces, me explico, ¿no? Entonces también la ausencia de poder también es No, relativa, es relativa a la conciencia. ¿Ah? Entonces, volvemos a lo mismo, en el fondo, ¿qué es lo único que te salva? Tu propia conciencia, nada más. sí. ¿Y quién gestiona tu propia conciencia? Tú. Todo lo externo, todo lo demás es una excusa. Es una excusa para estar alegre, es una excusa para estar triste, es una excusa para lo que sea. Es una excusa para sufrir, es una excusa para gozar. Pero ¿qué va a determinar eso? Mi interpretación. ¿Y dónde está mi interpretación? En mi conciencia. ¿Y dónde está mi conciencia? Adentro mío. ¿Y qué hay detrás de mi conciencia? Mi ser trascendente. Y mi ser trascendente siempre es una luz que está siempre emitiendo amor, sabiduría, poder, siempre está emitiendo valores. Y cuando se mete, y cuando ese ser superior contacta a la personalidad que ha crecido en forma dispareja, la personalidad ha crecido en forma dispareja, crecemos en dispareja, en unas áreas tenemos más poder, en otras áreas tenemos más sabiduría, en otras áreas tenemos más amor, en otras áreas tenemos menos poder, en otras menos sabiduría. En el fondo, el ser trascendente, cuando se conecta con la personalidad, se relativiza, entra en el relativo. Entra en esto que tengo más capacidad, menos capacidad, que soy más feliz, menos feliz. En el fondo, la disparidad en la cual creció la personalidad se hace presente porque nuestro ser esencial está ahí conectado, identificado con ella. ¿Vamos? Súper. Ya tengo claro, en todo caso, maestro, ya tengo claro cuáles son mis apegos acá en esta vida. Ahora, disfruta tus apegos desapegadamente. Cuesta, y acá está el ladito. ¿Eh? Saludos, maestro. El tema, como volvemos a lo mismo, el tema del apego, no es la experiencia. En el Sí, fondo, eso es. Pues, si yo lo escuchaba la Carla, cómo sentir dentro de lo que es nuestra realidad día a día, porque claro, uno puede hablar esto, y que es una clase tremenda, pero en la vida cotidiana, que uno tiene que estar en la micro, que tiene que estar pagando las cuentas, que tiene que estar con su pareja, con su amigo, con su colega de trabajo, y conectarse a esa energía, que en estos tiempos están muy fuertes, cuesta. Entonces, cuesta poder llegar a decir, yo soy ser esencial y todo lo que estoy viendo es una parte de mi interior, que me está mostrando algo. Ayer me pasó en un taco acá que había en Chillán y fuimos a dejar unas cosas por un evento y estaba la escoba y la flaca. Y yo, cuesta. cuesta. Sí, cuesta porque son siglos de ignorancia, ¿sí? Ignorancia respecto a tu esencia, que han ido cubriendo tu realidad esencial. Entonces, la pared es gruesa,
Pero hay que derribarla en algún momento. Y volvemos nuevamente a la conexión con los valores, es lo que te permite ir de a poquito rompiendo esa pared. Y el reconociéndote constantemente a ti mismo como un ser de luz, como un ser de amor, de poder, de sabiduría. Y entender básicamente que toda tu realidad interna es autogestionada. Toda tu realidad interna es autogestionada. Nada de lo que te pasa adentro es porque no es sino tu propio proceso interno. Y que en la medida que te das cuenta de eso y que puedes cambiarlo, que tu mentalidad, tu forma de pensar, tu forma de ser la puedes cambiar cuando quieras, las veces que quieras. Y que hay múltiples formas. Están las charlas que estamos dando acá, están los cursos de desarrollo personal, está el psicólogo, está el psiquiatra, están las meditaciones. Claro, quizás te fijas, ninguna es una solución mágica, porque la única solución mágica ya es cuando descubres la magia del ser y eres capaz de poder trascender tu personalidad, identificarte plenamente con tu conciencia trascendente, pero volvemos a lo mismo, en el fondo mientras eso no suceda, el camino son los valores. Recuperar los valores. ¿Y por qué la sociedad chilena está como está? Porque se han dedicado sistemáticamente a destruir los valores, donde básicamente te fijas, lo que importa es toda la forma, la materia, y donde cada vez nos separamos más, nos aislamos más, ¿ya? Pero es una opción de nosotros, no vinieron ni los extraterrestres, no vinieron de otro planeta, ni de otro país a hacernos lo que nosotros somos. Y finalmente toda la información que estamos recibiendo, nosotros la validamos o no la validamos. Finalmente nosotros somos los únicos dueños de nuestra realidad, no hay nadie más que sea dueño de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que vivimos adentro. Gracias, maestro. Ya. Gracias. Oye, ¿qué horas son entre paréntesis? ¿Qué hora es? 11:33. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ujú. ¿Hay más preguntas, no? ¿No más preguntas? Ya. Vamos a silenciar a todos entonces. Eso. Ya. Entonces, no vamos a alcanzar a hacer vacaciones hoy día, porque si hacemos vacaciones vamos a terminar muy tarde y hay personas que necesitan, ¿cómo se llama? Eh, se han dado esta oportunidad hasta las 12, según tengo entendido. Entonces, pero bueno, entonces, siguiendo con el tema, habíamos dicho en la clase anterior de que el ser humano, ya con una conciencia desarrollada, se aferra a su ser. En el fondo, continuando lo que estábamos conversando. ¿Estamos? ¿Y a qué parte de nuestro ser? A nuestro ser superior, a nuestro ser trascendente. Porque finalmente es lo único que nos pertenece, es lo único que tenemos, es lo único eterno, es lo único que nos vamos a llevar para otro lado. Nada más. El resto todo queda acá. Desde el cuerpo hasta todas las cosas, por muy bonitas que sean, van a quedar acá. Todo va a quedar acá. ¿Estamos? Entonces, el punto ya es que si nosotros nos aferramos a nuestro ser esencial, que finalmente es lo único eterno, hace que ese aferramiento, ese apego, no sea un apego. ¿Y por qué no es un apego? ¿Ya? Porque no conoce el miedo. Entonces, cuando la Pauli me pregunta, me dice, no sé si fue la Pauli, ¿cómo es amar sin apego? O la Pame, no sé qué me preguntó, ¿cómo es amar sin apego? Es amar sin miedo. En el fondo, cuando uno está amando sin apego, es cuando ama sin miedo. Entonces, cuando uno se aferra a su ser esencial, simplemente como estábamos conversando, el miedo, chavalín pescadín, empieza poco a poco a disolverse. Volvemos nuevamente a lo mismo. No es mágico de un día para otro, sino que es un proceso. Pero cuando ya pegas el salto, ya ahí ya. Cuando te realizas finalmente como ser humano, una cosa es la trascendencia, otra cosa es la realización. Cuando te realizas ya plenamente, ya ahí pasaste para el otro lado y simplemente solamente vives el ser. ¿Vamos? Pero bueno, para allá vamos, para allá apuntamos, ¿vamos? Pero volvemos nuevamente, eso se da cuando una persona se realizó, que es distinto a cuando trascendió.
Cuando trascendió es cuando finalmente logró conectarse con su ser esencial, logró reconocer su esencia, ¿ya? Y tiene la posibilidad de identificarse con ella o transitoriamente identificarse con su personalidad o con lo que esté pensando, las cosas. ¿Estamos? Pero está, de alguna manera, transitoriamente vive, aunque sea por un tiempo, los dos mundos, pero cuando ya se realiza, simplemente vive el ser. Bien, entonces, ¿por qué no conoce el miedo? Porque ¿cómo podría tener miedo a perder su ser? Cuando tiene alguien miedo de perder lo que somos, perder nuestro ser, no podemos. ¿Estamos? Entonces, al no tener miedo a perder, al no tener miedo a perder nuestro ser, ¿ya? Al no tener esa persona que logró realizarse, cuando logramos aferrarnos a nuestro ser esencial, ¿ya? Y dejamos el miedo a un lado, porque justamente no tenemos miedo a perder nuestro ser, ¿ya? Que es lo único verdadero, lo único estable que tenemos, lo único seguro. ¿Ya? Finalmente, ¿quién es el que nos ha sacado de todos los rollos y todas las cosas en las cuales nos hemos metido como seres humanos? Nuestro propio ser. Somos nosotros mismos quienes nos sacamos adelante ya de nuestros propios problemas, de nuestros propios conflictos, y los demás nos sirven como excusa. En el fondo, todas las enseñanzas que estamos entregando acá les sirve a ustedes como una excusa para que la tomen y digan, ah, esto lo voy a empezar a aplicar. Pero mientras ustedes no decían aplicarlo, simplemente valió nada, pasó nomás. Se dan cuenta que ustedes son los que gestionan su realidad. No hay nadie más. Por mucha generosidad que haya por parte de los demás hacia ustedes, si ustedes no valían eso, pasó de largo. ¿No? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Ya? El vivir sin miedo es aferrarse al ser, es vivir desde el ser. ¿Ya? Entonces, al no tener miedo a perder nuestro ser, ¿ya? Se vive lo ajeno, lo externo, como si fuera un obsequio, como si fuera un regalo, como algo que llegó, ¿ya? Está ahí, que puedo disfrutar, pero que finalmente no es mío, no me pertenece. Porque lo único que me pertenece es mi esencia. Lo único que me pertenece es lo que soy. ¿Y qué es lo que soy? Volvemos a lo mismo. Somos seres de luz, somos poder, sabiduría, amor, somos conciencia, conciencia trascendente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué puede disfrutar? Porque se da cuenta que eso que no le pertenece y que llegó a su vida es una excusa. Es una excusa simplemente, una excusa para abrir su corazón, una excusa para estimular su intelecto, una excusa para estimular su cuerpo. Finalmente son excusas para que finalmente yo pueda sentir lo que siento. Vive lo externo como si fuera una excusa para poder sentir lo que estoy sintiendo, para poder vivir lo que estoy viviendo, etcétera, etcétera. Pero es una excusa, porque finalmente quien tiene el poder para que esa excusa sea una realidad soy yo y nadie más. No existe nada, son ustedes, cada uno de ustedes. No hay nadie más. Nadie puede hacer por ustedes lo que ustedes hacen por ustedes en su interior. ¿Estamos? Entonces, como sabe que nada le pertenece y que finalmente es una excusa, ¿ya? Tiene esa sensación constante de bastarse a sí mismo. Porque yo me estoy dando el permiso para sentir lo que siento, yo me estoy dando el permiso para vivir lo que vivo. Finalmente, nunca, no me basto a mí mismo. Me basto a mí mismo tanto en mi placer como en mi dolor. Me basto a mí mismo tanto en mi alegría como en mi tristeza. Me basto a mí mismo en mi capacidad como en mi capacidad. En el fondo, básicamente, me basto a mí mismo. Y me doy cuenta que puedo. Y que puedo vivir lo que estoy viviendo. Y cuando me doy cuenta que puedo estar viviendo lo que estoy viviendo, lo que sea, ya no hay miedo. ¿Me explico? Bien. Entonces, y de alguna manera, cuando uno entra en ese flujo, se da cuenta que la existencia siempre está ahí presente. Porque si no estuviera presente, no podría vivir. No podría vivir lo que vivo, no podría existir como existo. Y por lo tanto, si me doy cuenta de que está ahí y que siempre ha estado, le interesa que yo esté. Entonces está siempre haciendo todo lo posible para que yo pueda estar. Y por lo tanto, eso que implica, me entrego a confiar en la existencia.
a confiar que siempre ella está jugando a favor mío, nunca en contra mía. Y que esa interpretación de que la vida es un monstruo, de que bienvenido a la selva, etcétera, 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 básicamente una interpretación que surge de mi propia ignorancia y de ninguna otra parte, de mi corazón cerrado, de mi fantasía, de mis creencias, de mis ilusiones. ¿Estamos? Y volvemos a lo mismo. ¿De dónde surge el sufrimiento? De que la persona ignorante no se apega a su esencia, se apega a lo ajeno, se apega a todo lo externo, se apega a su idea, se apega a su personalidad, se apega a su cuerpo, se apega a todo lo que es ajeno a su ser superior, a todo lo que es transitorio. Entonces se apega a su cuerpo y sufre cuando se empieza a envejecer, cuando se empieza a achacar. Se apega a su intelecto y sufre cuando ya no está tan inteligente, o hay gente más inteligente o más capaz o más astuta ya que esa persona. Básicamente, al apegarse a lo transitorio es sinónimo de miedo y sufrimiento. Mientras yo me apegue a todo lo que está, y básicamente, ¿qué me genera eso? Cuando estoy lleno de apego y de sufrimiento y de miedo, me vuelvo una persona dependiente y desconfiada. Dependiente de los demás, porque como los demás son los que me dan el amor, los demás son los que me hacen feliz, los demás me hacen feliz. Entonces, si los demás no están, soy infeliz. El auto me hace feliz, si no tengo el auto, soy infeliz. La tele me hace feliz, si no tengo la tele, soy infeliz. El come cerebro me hace feliz. Si no tengo el come cerebro, llamado celular, para los que les queda alguna duda, ya me hace infeliz. El zombie ahí que me chupa toda la energía y me come el cerebro. ¿Y por qué el zombie? Porque se alimenta de mi energía. El celular se alimenta de mi energía, no tiene vida propia. Pero sí se preocupa de comerme el cerebro y dejarme como la pata a la mesa. Se han dado cuenta, con respeto a todo, hoy en día nuestra sociedad actual en Chile tiene cero capacidad de análisis. No analizan nada, nada, todo es como así, todo, bueno, todo como el celular. Como que fuera una película constante de Instagram que estoy pasando. Chon, 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 chon. No me tengo en nada ni en nadie. Ni siquiera en nadie. Paso de largo. ¿Estamos? Bien, entonces la persona se vuelve desconfiada, se vuelve dependiente, ya no vayan a dejar, no vaya a perder todo lo que tengo, ya dependiente y desconfiado, no vaya a decir que esa persona me va a traicionar, no vaya a decir que me vayan a engañar, no vaya a decir que me vayan a tener una mula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el apego a una existencia relativa que está constantemente cambiando, ¿ya? Y donde todo cambia constantemente es al menos una mala lección, ¿ya? Es una opción indeseable finalmente, ¿ya? Incluso si el apego se refiere a sí mismo. En fondo, cualquier forma de apego, incluso apegarse a uno, ¿ya? Es una elección muy indeseable, ¿estamos? Es apegarnos a nuestras ideas, es apegarnos a nuestra forma de funcionar, apegarnos a cualquier forma en relación a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque finalmente el apego obstaculiza el cambio, ¿ya? Y el cambio es la base del crecimiento. En el fondo, si no hay cambio, no hay crecimiento, así de simple. Y nosotros, en la medida que vamos creciendo, que nuestra conciencia va creciendo cada vez mayor proporcionalmente, el bienestar es proporcional a que nuestra conciencia vaya creciendo. No es proporcional a que mientras más conciencia tenga, nos pasen menos cosas, que no tiene nada que ver. ¿Estamos? Podemos tener una conciencia muy expandida y nos pueden pasar millones de cosas, y millones de cosas que incluso los demás las pueden valorar como indeseables. Porque volvemos nuevamente a lo mismo. La conciencia, el ser cuando se expresa como conciencia individual vino a experimentar. Y toda experiencia, desde ese punto de vista ausente de miedo, es parte del proceso existencial. Y por lo tanto, esa persona la vive como lo que está viviendo, como lo que está existiendo, sintiendo que puede. Por lo tanto, no hay miedo. Lo cual no significa que no pueda haber dolor. ¿Estamos? Volvemos a lo mismo, ¿no? Separar el dolor, el sufrimiento, ¿ya? Entonces, el punto es ese, ¿ya? El punto es que gracias al cambio podemos ser alguien diferente. Gracias al cambio podemos nosotros aumentar nuestra conciencia. Y justamente lo que nos impide el cambio
Lo que nos impide ser una persona diferente es el apego que tenemos a nosotros, el apego que tenemos a nuestras ideas, el apego que tenemos a nuestras creencias, el apego que tenemos a todas las fantasías que finalmente hemos construido alrededor nuestro. Y eso justamente es lo que nos impide que nuestra conciencia se expanda. Es justamente el pensar que una vida que no está sostenida por los valores es una vida plena. Que puede ser una vida plena de satisfacciones, pero esas satisfacciones tarde o temprano terminan en infelicidad. No van por buen camino. Y eso está más que claro. ¿Estamos? Porque finalmente volvemos a lo mismo. Todo lo que vivimos es transitorio. Y lo único que no es transitorio es nuestra conciencia trascendente. Y que ahí es la fuente del amor, la fuente de la sabiduría, la fuente del poder. Y en la medida que nos identificamos, cuando nos realizamos plenamente, es cuando tenemos una identificación al 100% con eso, con nuestro ser esencial. La realización es una identificación, no sé si podríamos decir que es relativamente parcial, pero es una identificación en la cual puede entrar y salir en ese estado de conciencia. Perdón, la trascendencia. La trascendencia es un camino, es parte del proceso de la realización. Pero la realización plena, ahí está la plena conciencia en su máxima expresión, como sabiduría, poder. ¿Ya? Los hindúes le llaman Sat Chit Ananda. ¿No? Ser, conciencia, Sat, ser, Chit, conciencia, Ananda. En el fondo, la conciencia de ser quien soy. Cuando estoy satisfecho con ser quien soy. No necesito cambiar nada, no necesito ser distinto a quien soy. Simplemente soy lo que soy. Y eso que soy, es ser quien soy, me permite disfrutar lo que soy. El reconocerme como siendo lo que soy. ¿Vamos? ¿Qué es lo que soy? Esto que está haciendo en este instante. Ni más ni menos. Y eso que estoy siendo en este instante, me refiero cuando estoy hablando por cada uno de ustedes. No estoy hablando de mí, estoy hablando de todos ustedes. Cuando nos reconocemos siendo lo que somos y sin querer cambiar nada, porque simplemente estamos en un proceso de plena aceptación, ¿ya? Y esa plena aceptación es una aceptación 100% valórica y trascendente, ¿estamos? Disfrutamos ser eso, lo que estamos siendo. No hay juicio, no hay condena, no hay deseo, simplemente está siendo. ¿Vamos? Y como el movimiento está inserto en el proceso existencial, el deseo se convierte en discriminación. No en apego, sino que en discriminación. ¿Por qué? Porque al haber movimiento tiene que haber preferencia. ¿Me explico? Hay flujo. Entonces, en ese movimiento, si llegó la hora del almuerzo, supongamos que hay 2 platos, hay uno de pescado y otro de verdura, no estoy apegado al pescado, ni estoy apegado a la verdura, pero puedo discriminar. ¿Queda claro eso, no? Entonces, una conciencia desapegada se convierte en una conciencia discriminatoria, donde no hay apego, donde se vive la experiencia pero sin apego, y donde las preferencias son parte de la capacidad de discriminar del ser, porque el ser también discrimina. De hecho, se reconoce como distinto como planta, que como pescado, que como como sol, como persona, como humano. Ahí está implícita la capacidad de poder discriminar. Pero no hay apego. Entonces, comer el pescado o comer la verdura finalmente es una preferencia. No es un apego a una ideología, no es un apego a una forma de ser. Cuando hay total desapego frente a toda la existencia, se trasciende la dualidad, el pensamiento dual. Simplemente se existe. Se existe en plenitud, siendo lo que está, siendo uno en ese instante. Bien, entonces, lo que hay que hacer... Maestro, ¿Ah? disculpa. Hola, hola. Maca, hola. Ya, dale. Ya. La duda es porque como que, claro, se va borrando, uno se va limpiando de todos los procesos, ¿cierto? Solamente va haciendo, sintiendo.
en el ser sintiente. Pero, ¿por qué después si la discriminación no llega a que es como a la dualidad de nuevo? No, no te lleva a la dualidad porque no hay miedo. No hay esa preferencia no está sostenida por el apego, sino que está sostenida por el hacer, por decirlo El así. deseo. Porque Claro, está la necesidad del deseo, ¿cierto? el deseo no hay problema, si en el fondo la existencia. ¿Por qué existimos? ¿Cómo existimos? Porque el ser quiso experimentarse a sí mismo como manifestación. Ujú. Por lo tanto, es un deseo. Si el tema no es el deseo, el tema es el apego. Y ¿Me ahí explico? en la... Sí, Entonces, ahora me quedó más clara esa tú tienes parte. todo el derecho a vivir lo que quieras porque viniste a vivir. Ujú. Sobre todo entendiendo que no hay ninguna acción sin consecuencia. Entonces, si la vida te permite vivir algo, es porque la vida lo permite. Pero eso no significa que esté ausente de consecuencia. Y esa no la vas a poder evitar nunca. ¿Estamos? Entonces volvemos a lo mismo. Aquí vino la conciencia trascendente a experimentar la manifestación. Y eso incluye todo. Alegría, tristeza, guerra, paz, amor, no amor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. ¿Ya? Ya. Entonces, en ese todo se experimenta a sí misma la conciencia trascendente, la conciencia universal. En el caso de nosotros, la experimentamos como en su aspecto trascendente como Atma y en nuestro aspecto relativo como personalidad, como ego. ¿Estamos? Y el punto es que si la existencia, si el ser no quisiera experimentar, ¿qué sentido tendría la existencia? Entonces el tema no es la experiencia, es el apego. Y las consecuencias, si estaba apegado a las consecuencias. ¿Me explico? Ahora sí Entonces, me quedó más claro, creo. si estás apegado a solamente consecuencias deseables que te otorgan satisfacción, las posibilidades que sufra son muchas porque no necesariamente se van a cumplir esas condiciones. Pero si te atreves a experimentar la vida sin totalmente Miedo. desapegada, simplemente experimenta. Ahora, ¿qué pasa? Hay una trampa ahí. ¿Y cuál es la trampa? Que al experimentar absolutamente desapegada, estás experimentando con la conciencia del ser. Y por lo tanto no hay sufrimiento, porque no hay miedo. Y por lo Porque es tanto, 100% responsable, ¿no? ni siquiera hay responsabilidad. Porque la responsabilidad es una, ¿cómo se llama? Depende, claro, depende del nivel en que lo veas. Vamos, porque hay distintos niveles de realidad, por decirlo así, vamos, dentro del mundo relativo. Pero en lo esencial ni siquiera es responsabilidad, simplemente existencia. Ujú. ¿Estamos? Y no hay miedo, es experiencia nomás. Y no hay miedo, simplemente se experimenta. Entonces, ¿qué pasa? Al fluir con el fluir de la existencia, como no hay apego, no está reteniendo nada, ese fluir es un fluir amoroso. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que está sucediendo es parte de la conciencia, y yo lo experimento como parte de la conciencia. No hay separación, no hay dualidad. Hay diversidad, pero no dualidad. Y Ya, como que hay eso me queda... diversidad, hay conciencia discriminatoria. Pues no es lo mismo comerse una piedra que comerse una empanada. ¿Me explico? Sí, ahí me quedaba la duda porque estaba como entre, claro, la dualidad y la discriminación, porque al final la discriminación en general puede producir un juicio. Claro. Entonces, claro, ahí es distinto desde el ser. Claro, y por eso te decía, una preferencia no es un juicio. De estar siéndonos. Claro, y estás, como te digo, hay diversidad, ¿ya? Hay diversidad, y por lo tanto, como hay diversidad, ¿cómo se llama? Elecciones. Súper. Gracias por la aclaración. Sí, pues, porque todo lo que existe, como te digo, de hecho, la existencia está sostenida en base a la diversidad.
Entonces, cómo el ser, cómo se expresa a sí mismo como diversidad, Mm. pero no pierde su naturaleza esencial. Y eso es lo interesante, ahí donde está la trampa, que como no pierde su naturaleza esencial, si nosotros trascendemos el nombre y la forma y nos encontramos con la esencia, nos vamos a dar cuenta que siempre está ahí, que nunca dejó de estar, porque justamente es lo que nos permite ser, no solo entre nosotros, sino que todo lo que existe. Y eso que está ahí oculto detrás del nombre y la forma es amor, es sabiduría, es poder, es capacidad de ser, capacidad de existir, capacidad de disfrutar, capacidad de amar, en el fondo, bueno, todo eso es poder, capacidad, poder. ¿Mm? Bien, ¿cómo estamos de hora para Gracias. no pasarme mucho? Pues rico, porque las preguntas dan la excusa para poder ampliar algunos conceptos, aclarar otros, así que el agradecido soy yo, y los demás también. Todos estamos, me imagino que estamos todos agradecidos de la, ¿cómo se llama? De las preguntas. Bien, bien chicos y chicas. Yo creo que vamos a dejar aquí hasta hoy por la hora. Ya pues, tenemos harta, como dicen por ahí, harta tela que cortar. Ya son las 12:10 y me imagino que hay, ¿cómo se llama? Hay personas que tienen que hacer sus cosas, así que lo estaríamos dejando para la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Bien, así que eso pues, no sé si alguien tiene alguna última pregunta antes de, ¿cómo se llama? Antes de decir, lástima que terminó eh, el festival de hoy. ¿Alguna consulta más? ¿No hay consulta? Maestro, me perdí un poco de la diferencia entre cuando hay discriminación se acaba la dualidad. Claro, porque la conciencia discriminativa, la discriminación no se basa en el fondo. Cuando uno discrimina, en el fondo, bueno, ahí siempre tocamos con el problema del lenguaje, pero el concepto de discriminación, en el fondo, o podemos decirlo de otra manera, en el fondo cuando se acaba el apego, ya surgen las preferencias, que me permiten darme cuenta de esto o aquello. ¿Estamos? En el fondo, discriminar es la capacidad de decir que si esto es un computador y esto es una lapicera, pero no estás marcando, no estás necesariamente haciendo un juicio que esto es bueno, es malo, me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera. Y de ahí pasa a la preferencia. Prefiero escribir con el computador que con el lápiz. Prefiero escribir con el lápiz que con el computador. Pero no estás calificando el computador ni como bueno ni como malo, ni el lápiz ni como bueno ni como malo. Ya. Pero el apego sí, porque el apego está asociado a la satisfacción. En el fondo, si lo hago en el computador va a ser mejor y voy a obtener más satisfacción o voy a cumplir más con mi ideal que si lo hago con el lápiz. Pero puede ser que las condiciones te estén pidiendo que lo hagas con el lápiz y no con el computador, y si no hay apego, lo disfrutas igual. Y no consideras que es mejor o peor. Simplemente dice las condiciones están pidiendo que sea en lápiz y papel, las condiciones están pidiendo que sea en computador y sin lápiz y sin papel. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí. O sí, y en el ejemplo que pusiste, por ejemplo, del plato de pescado y de verdura, si elijo, no sé, pescado no, en vez de verdura No no, estás enjuiciando el pescado, no estoy enjuiciando el pescado. ¿estamos? Pero con el No. apego sí, po. Pero ¿cómo hay pura verdura y yo quería comer pescado? ¿O cómo hay puro pescado si yo quería comer verdura? O estoy apegado a la idea de que hay que comer verdura, o estoy apegado a la idea de que hay que comer pescado. Ok. Sí, ahí sí. ¿Estamos? Ahí quedó más claro. Sí, maestro. Gracias. ¿Mm? En el otro fluyes nomás. Fluyes en lo que hay. Si hay pescado, pescado. Si hay, qué sé yo. Incluso ahí también puedo marcar una preferencia. Puedo decir, mira, eh, mm, no voy a comer pescado. Prefiero no comer pescado. O sí,
como pescado, ¿por qué? Porque no tengo apego a nada, ni siquiera al sabor. Pero eso ya, bueno, ya depende de la persona, ¿entiendes? Ahí tendríamos que entrar en... hay grandes maestros trascendidos que lograron experimentar la conciencia a ese punto, pero ya básicamente no están acá en la Tierra, ¿no? Pero para una persona que mantiene el cuerpo sí puede escoger, decir, mira, por mis preferencias, prefiero no comer pescado. Pero está marcando una preferencia, no está haciendo un juicio, no está diciendo que es bueno, malo, o acá o allá. Simplemente una preferencia. Prefiero esto otro. Me gusta más, me gusta esto. No hay. Y si te dicen, mira, es que no hay más que esto. Ya, bueno, a perra. Pero son detalles. Ya. Lo esencial, como te decía, es entender eso, que básicamente cuando uno marca preferencia no hay juicio. Porque está el desapego implícito ahí. Eso es lo importante entender. El resto, si te comí o no te comí el pescado, da lo mismo. En el fondo, lo importante es ese estado interno en el cual no hay una condena ni hay un juicio respecto a hacer A o hacer B. No sé si te quedó más o menos claro. Sí, sí. Siento que puede ser como partir uno como que fuera una actitud de... Sí, en el fondo las preferencias, en el fondo tú puedes vivir perfectamente sin hacer juicio. Sí. ¿Ya? ¿Y cómo vives sin hacer juicio? Marcando preferencia. O estar totalmente desapegado. Ya. Bien, ¿alguna consulta más? Bien, estaríamos finalizando entonces. Estaríamos finalizando. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Chin, chin, chin. Ahí estaríamos. Ya pues. Que estén súper, pasen un lindo fin de semana.